Quisiera introducirles un poco para las personas que nos acompañan, que están participando directamente en el proyecto. Valeria, 25 años de su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad, en que consiste esta reunión, esta mesa de trabajo. El proyecto es una iniciativa conjunta entre el Colegio de Michoacán y el Ayuntamiento de la ciudad a través del Archivo Histórico Municipal y el director la doctora Yamina Bernal, aquí presente, y en el Colegio de Michoacán a través del Centro de Estudios Arqueológicos, del cual soy parte. Y la intención es reflexionar acerca de lo que ha pasado con el patrimonio de la ciudad durante estos 24 años, próximamente 25, de haber iniciado el proceso de pensar que podría haber un mejor futuro para el patrimonio de la ciudad. Queremos revisar qué ha pasado en términos positivos, qué es lo que falta por hacer, cuáles son los retos. Y en ese sentido se ha reunido a un grupo de destacados expertos en investigación, en la gestión del patrimonio de la ciudad, algunos de quienes evidentemente formaron parte de la propia propuesta original y que evidentemente nos remonta a más de 24 años, porque en este tipo de procesos las ideas se concretan en determinado momento, pero el proceso inició, ya les harán ustedes bien la mención a las fechas, a los procesos, pero que son procesos que finalmente inician, tienen un inicio previo, muy previo a una fecha que termina siendo la fecha icónica. El proyecto tiene como uno de sus objetivos la publicación de un libro conmemorativo donde se ayuda a los valores del patrimonio de la ciudad y en donde se retomen los aspectos modales que van a incidir en una predicción de un manejo acorde a las necesidades del patrimonio de hoy, con miras hacia el futuro. Este libro, esperemos que no haya ningún contratiempo para que sea publicado el mismo día, para que sea presentado el mismo día del aniversario de la declaratoria, el 13 de diciembre próximo. Y evidentemente no se trata de una obra aislada en donde cada uno de los participantes realiza su participación sin comunicación con los demás, sino que finalmente lo que estamos comentando es este diálogo entre los académicos para ir hacia un objetivo común y para tener la oportunidad de intercambiar ideas que nos permitan tener una obra nutrida de una manera interdisciplinaria, realmente interdisciplinaria. La presentación que yo les voy a hacer es un poco la contextualización metodológica que me lleva a proponer una reflexión en torno a lo que es el patrimonio de la ciudad de Morelia. Tengo un objetivo, una intención. Mi intención es provocarles ganas a ustedes, aunque yo sé que ustedes ganas por hacer cosas por el centro histórico siempre las han manifestado, pero quiero provocarles las ganas por volver a pensar el concepto del patrimonio de la ciudad, para tenerlo como una plataforma para su momento futuro. Iniciamos reconociendo que Morelia tiene, para la redundancia, dos reconocimientos en materia de patrimonio cultural. Uno dado justamente antes de la declaratoria de 1990, cuando se le decreta como parte de los monumentos históricos protegidos, las zonas de monumentos históricos protegidos por la Federación, acorde con el reglamento de la ley
Estos dos reconocimientos han incidido en el destino de estos bienes, aunque definitivamente somos testigos de cada vez una destrucción más acelerada, a veces a puerta cerrada, a veces con premeditación y alevosía, por parte de las personas que tienen el poder de acción sobre los inmuebles en particular. Una de las complejidades que tiene este patrimonio es que es ni más ni menos que una capital de un estado de la República, es el centro. Entonces, esta característica lo pone al centro histórico en el centro de una serie de valoraciones contradictorias, muchas de ellas, en juegos de acciones, en juegos de decisiones, que nos obligan forzosamente a voltear la mirada hacia la enorme cantidad de diversidad de usuarios que hay en este patrimonio. Hay gente que vive allí, hay gente que trabaja allí, hay gente que lo visita, que da el turismo. En fin, existe el resto de los morevianos que, a pesar de que no son habitantes del centro histórico, son personas que tienen al centro histórico como parte de su identidad. Entonces, con esta diversidad de actores sociales es necesario pensar en una estrategia que nos permita unirnos a todos. Si no estamos unidos todos, como bolivianos o como usuarios del centro histórico, entonces muy difícilmente vamos a poder tener una visión realista hacia el futuro. Propongo entonces el uso del concepto llamado significado de patrimonio. El significado de patrimonio es un concepto que tiene sus orígenes en la Comisión de Patrimonio en Australia, que definió en 1975 a los lugares de significación patrimonial por su valor especial estético, histórico, científico o social. 4 años después, en el mismo país, en Australia, firmó la carta de Buda para sitios de significación patrimonial, recuperando exactamente las mismas categorías. Una de las cuestiones sustanciales de esta carta es reconocer a la sociedad como la base fundamental para la toma de decisiones en materia de patrimonio. Voy a leer a un autor, a Ryan. La línea de los 4 conceptos lleva a comprender que el proceso del patrimonio y su integridad se ubica en el interior de la sociedad. Con ello se quiere decir que el valor social es mayor que el estético, el histórico y el científico. No solamente envuelve a los otros 3, sino que ni siquiera puede ser pensado fuera de lo social. Somos seres sociales y la sociedad es un ambiente dentro del cual actuamos y pensamos. Esta perspectiva se da en un remitir al contexto en el que se da, que es un país que con el paso del tiempo da un rechazo a la cultura colonialista y genera, históricamente ha generado políticas para promover la reconciliación de los agentes colonialistas con la gente colonizada. No está por demás remitir a uno de los episodios icónicos de la historia australiana. Este momento, en el 2008, cuando el primer ministro Kelly pronuncia un discurso en el cual se disculpa públicamente por haber sido como representante del Estado un agente importante en este proceso le llaman ellos incluso secuestro de niños, de toda una generación que fue obligada a educarse bajo los cánones europeos. En este discurso se reconoce el valor de la diversidad cultural, el valor y sobre todo el derecho que tienen las sociedades aborígenes para decidir sobre su propio destino. Parte importante de este reconocimiento implica
lo que es el propio, lo que es aquello que identifica a la sociedad como parte de su identidad, que es el propio patrimonio. Es consecuente el hecho de que el patrimonio sea determinado y sea decidido lo que es, de lo que está constituido y para qué sirve o para qué se debe usar, como iniciativa de las propias sociedades que lo tienen como algo habitual. Evidentemente este enfoque choca casi por definición con la concentración históricamente practicada del patrimonio en el ámbito institucional a nivel global. Propicia críticas en el caso de la arqueología, y me disculpo por hacer tantas alusiones a la arqueología, pero no puedo negar desde el parroquia. Se da una crítica a la denominada arqueología del colonialismo que alude al papel del científico cuando llega a un sitio arqueológico, lo investiga, contrata gente, toma los materiales y se los lleva. La sociedad nunca lo puede ver. Y es algo que pasa en otras disciplinas también, en donde hay un estatus que tiene el académico científico con respecto al objeto de estudio, que a veces es una sociedad misma. En nuestras instituciones nacionales encontramos los ejemplos que podemos reconocer bajo esta perspectiva colonialista. Tanto en sus límites conceptuales como los físicos, los patrimonios arqueológicos e históricos suelen ser concebidos bajo parámetros que pocas veces aluden a los significados vivenciales de las sociedades que los acogen. Ante el encuentro con el discurso oficial, que poco tiene que ver con el vivido, resulta natural que la sociedad receptora de significados ajenos a su experiencia más íntima reaccione con actuaciones muy concretas hacia el patrimonio. A todo esto, bueno, en síntesis, si el significado del patrimonio, o si el valor del patrimonio es algo que le interesa a la sociedad, porque es algo que se genera o que se gesta desde la sociedad, entonces el bien patrimonial muy probablemente también va a importar. Las acciones de conservación y promoción serán algo que venga naturalmente desde el seno de la sociedad. En contraparte, si el significado no es coherente con lo que a la sociedad importa, la relevancia de su existencia será directamente proporcional. Es justo también reconocer que en el ámbito nacional hemos contado con una historia también muy interesante en términos de nuestros comunitarios que han promovido el reconocimiento del patrimonio desde los ámbitos locales. Algunos museos comunitarios existen el día de hoy y son ejemplos, son las joyas. Desafortunadamente, la mayoría no funcionaron. Probablemente, es una hipótesis más propia, pero probablemente debido a que el Estado fue finalmente quien decidió qué era lo que se tenía que investigar y finalmente los usos comunitarios dejaron, no pudieron consolidarse como el objetivo fundamental, que era el reconocimiento de las propias sociedades y sobre todo el manejo y el seguimiento administrativo por parte de las propias comunidades. A todo esto, vale mencionar qué es el significado del patrimonio. Y es momento de referir a que el significado del patrimonio es la síntesis más elemental de los valores del patrimonio. Son los valores aquellos que están evidentemente en una declaratoria del significado del patrimonio, no es una última palabra, sino que viene siendo una propuesta más que puede ser reconsiderada con el paso del tiempo o con la participación de nuevos actores sociales en el futuro. Por ende, el significado del patrimonio es el resultado de una investigación sistemática acerca de los valores del patrimonio. El valor del patrimonio puede ser entendido desde diferentes perspectivas. Podríamos considerar una perspectiva analítica y una perspectiva proyectiva o de acción. La perspectiva analítica es aquella que ha sido trabajada por una interesante cantidad de académicos que se han dado la tarea de clasificar los valores del patrimonio. Uno de estos autores, probablemente al que más referencia se le ha hecho, dado su papel tan importante en el ámbito académico en materia de patrimonio cultural, es William Piper. Voy a referir los 4 tipos de valor a que propone.
El valor asociativo simbólico se refiere a la relación de los vínculos tangibles con el pasado. La relación del ser humano con los objetos que fabrica y que usa se convierte en tema central, y más aún si estos tienen relación con lo que se concibe como pasado. El valor informacional se refiere a que todos los materiales del pasado, grandes o pequeños, tienen poder para informarnos algo sobre el pasado. Este valor emerge más claramente en la investigación formal, cuando menos en el ámbito de la arqueología, historia del arte, historia de la arquitectura y geografía histórica, se han desarrollado técnicas de inferencia sobre el pasado. El valor estético da por hecho que algunas formas, texturas y cualidades de los materiales culturales apelan de forma intrínseca al sentido estético de los observadores y que está íntimamente relacionado con el psique del ser humano. Sobre el valor económico mencionamos. Los recursos culturales no son exentos de las tendencias del mundo moderno a reducir todo a costos y beneficios en términos monetarios, aun cuando el tratar con valores sea una tarea difícil, sea imposible de cuantificar o comparar, y cuando sus propiedades son irreemplazables. Esta propuesta, evidentemente, ha sido retrabajada por una serie de académicos, incluso el doctor Manuel Gándara, aquí presente, ha realizado también algunas adaptaciones. El significado, entonces, mencionado es la síntesis máxima de los valores. Y esta síntesis máxima tiene la magia de que refleja tanto la profundidad y la complejidad histórica de los bienes patrimoniales y lo hace coincidir con el contexto histórico que le acoge. Vale la pena hacer una breve alusión a lo que está ocurriendo en México en materia de lo que podemos llamar significado del patrimonio como un mecanismo de gestión. Nosotros contamos, tanto para el patrimonio arqueológico como el histórico, con una ley, la Ley General de Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que tiene la magia de tener una gran cobertura. La Ley Federal protege todo. Para el caso del patrimonio arqueológico, no nada más lo protege, sino que llega al extremo de considerar como propiedad del Estado todos los bienes arqueológicos. Y por bienes arqueológicos se entienden aquellos que representan a la ocupación humana antes del periodo del arribo español. Entonces hay unas variaciones en términos de fechas. La propiedad es una de las características, pero también el objetivo de la conservación, que es un objetivo educativo. Para el caso del patrimonio histórico, no existe una adquisición natural, a menos que se dé en algunos casos algún decreto con el argumento de utilidad pública, pero no es algo que se da por de facto una especie de expropiación por tener un patrimonio de carácter histórico, sino todo el país sería propiedad de la nación. La cuestión aquí, la gran diferencia también con respecto a la arqueología, es que el destino conceptual o ideal el fin último de la conservación tampoco es la educación. Para el patrimonio histórico, realmente los propietarios pueden decidir para qué van a utilizar su patrimonio histórico. Entonces ahí tenemos también que entra un juego de intereses y valores disímiles. ¿En qué se centra el papel del Estado? Y esto también abarca el patrimonio arqueológico. El papel del Estado se centra en la regulación de las actuaciones que le pueden llegar a alterar físicamente. Es la materia lo que le interesa al Estado. Lo que llama la atención para efectos de nuestra argumentación es la forma generalizadora de entender y de manejar el patrimonio cultural. Existe una normativa que se aplica a manera de tabula rasa y que pone límites a las actuaciones fomentadas desde el ámbito individual. Autoriza a grupos reducidos de especialistas la manipulación de la totalidad de recursos humanos, de la totalidad de monumentos arqueológicos históricos, en una cantidad de elementos apabullantemente mayor a los recursos humanos disponibles. Con estas dos determinaciones, la prohibición de la manipulación de patrimonios sin credenciales institucionales, aunada a la necesaria participación de especialistas para tal efecto, el Estado envía como mensaje central que contamos con un patrimonio protegido en el ámbito material. No es objetivo de este texto cuestionar la Estrategia Nacional para la Conservación del Patrimonio, sí es más bien proponer. En principio, es preciso señalar que este tipo de protección de amplia cobertura se ha convertido para nosotros en una zona de confort que no invita a la argumentación acerca de la importancia de los ejemplares, en lo particular
que plantee la pertinencia de su conservación. Al no ser necesaria la investigación en cada uno de los elementos patrimoniales, porque no necesitamos argumentar para que se protege, porque ya está protegido por ley. Notamos una cantidad muy pequeña de investigaciones que tengan como finalidad última la conservación de los bienes. La investigación en el ámbito histórico generalmente tiene una finalidad que es abonar al conocimiento histórico, pero no abona necesariamente a argumentaciones que incidan en el manejo del patrimonio. A excepción de la delimitación de sitios arqueológicos con miras a su apertura pública, y que en la mayoría de los casos terminan encontrando límites que poco tienen que ver con la interpretación académica de sitio arqueológico, la investigación que realizan arqueólogos e historiadores pocas veces inciden en los procesos de manejo del patrimonio. Con ello se destaca una gran debilidad nacional al encontrar en el patrimonio arqueológico histórico un ejemplo de la pobreza en la cultura científica de nuestro país. A manera de autorreflexión podemos considerar que si los productos de la ciencia arqueológica histórica no encuentran cabida en el manejo del patrimonio al cual aluden, algo estamos haciendo mal. La existencia de una ley de gran cobertura ha beneficiado mucho la permanencia de una enorme cantidad de patrimonio que seguramente de otra manera hoy estaría perdido. Sin embargo, ello no implica que este patrimonio se esté fomentando como algo socialmente significativo. Por ello hemos de salir de esta zona de confort. Existen muchos problemas ocasionados por el contexto tan complejo que vivimos en la actualidad y la ley ha de fungir como un soporte, mas no como la única solución y mucho menos como un argumento. Y muchísimas veces hemos preguntado a la gente por qué es importante proteger determinado patrimonio en particular. Y la respuesta de no pocas personas es porque lo dicta la ley. La investigación sobre el significado de los bienes patrimoniales particulares, entonces, es una guía que vale la pena explorar para conocer a continuación. La investigación sobre el significado de ejemplares patrimoniales responde a la necesidad de argumentar que algo tiene que ser protegido. Ello ocurre notoriamente en países que, contrariamente al nuestro, carecen de leyes de gran cobertura y tan generalizantes. La investigación sobre el significado del patrimonio es vista en dichos contextos a veces como el único mecanismo para su conservación. Y es por ello que el proceso de asignación de significado está inscrito en documentos de carácter normativo. En dichos contextos es preciso argumentar por qué vale la pena que determinado ejemplar se conserve, haciendo confluir dos tipos de motivos, así el académico y el de pertinencia social. Voy a mencionar algunos ejemplos. De manera regional, en el estado de New South Wales al oriente de Australia, la asignación o determinación de significado es necesaria en los siguientes casos: para tomar decisiones acerca si se conserva o no un elemento, para considerar los cambios de un elemento, al preparar un estudio sobre patrimonio, al preparar un plan de manejo de conservación, al considerar su inclusión en el registro del patrimonio estatal o en la cédula de elementos patrimoniales en un plan local de medio ambiente, o para preparar una declaración sobre el impacto ambiental como parte de un proceso de aprobación del desarrollo urbano. Por su parte, Tasmania cuenta con el Acta del Patrimonio. En su parte 4, dedicada al registro del patrimonio de Tasmania, se menciona que el propósito del registro es asegurar que Tasmania resguarde el inventario de lugares de significancia patrimonial, histórico-cultural, genere pactos sobre estatus y reconocimientos de estos lugares y cuente con una base para la protección de lugares con significado patrimonial, histórico y cultural. En el estado de British Columbia, en Canadá, la pertinencia de la asignación de significado está referida en el acta de gobierno local, conforme a la cual los gobiernos locales deben establecer registros del patrimonio para su ingreso en el listado oficial. Con ello se indican los motivos por los cuales se considera que un elemento patrimonial tiene valor o carácter patrimonial. En todos estos casos, el significado es entendido bajo los preceptos de la Carta de Burra, es decir, el conjunto de valores estético, histórico, científico o social, lo cual hace de este documento una guía de actuaciones con implicaciones en el manejo del patrimonio en diversos países. Una de las ventajas de trabajar sobre la base de un patrimonio significado es que existe un esfuerzo colaborativo para entender su importancia histórica y su relevancia social. En el proceso, idealmente, se conjuga el valor del patrimonio desde la perspectiva de los especialistas y de la sociedad que tiene el patrimonio como suyo. Así, el patrimonio cultural es protegido bajo ambos argumentos y con ello, como plataforma, se guía la planeación de su manejo. El significado visto así y conforme a la Carta de Burra es soporte de las argumentaciones acerca de su valor y eje de las actuaciones que le permiten participar de la vida social en el interior de la cual existe. A manera de contraste, nosotros no tenemos una cultura de argumentar porque es importante cada lugar patrimonial y el consecuente lo vemos en los estudios de público
que se realizan en los lugares patrimoniales. He tenido la oportunidad de participar en varios de ellos y una de las preguntas que se le puede hacer a la gente en varios tipos de patrimonio, incluido el propio de la ciudad de Morelia, donde ya comenzamos a hacer algunas pesquisas. ¿Por qué es importante este lugar? La respuesta es una respuesta muy generalizante para el caso de los sitios arqueológicos, porque es de todos los mexicanos. Pero pocas veces la respuesta que da la sociedad tiene que ver con características muy particulares de los patrimonios a los cuales estamos aludidos. Existen entonces ciertos criterios que se pueden considerar como un ámbito de referencia, que no necesariamente tendrán que ser aplicados de una manera literal para nuestro contexto. Los criterios que se manejan en la legislación internacional para los países a los que he hecho referencia son para estar incluidos en alguna lista de patrimonio. Sea importante en el curso o en el patrón de la historia cultural o natural de Luis Arcudas, tenga una asociación fuerte o especial con la vida o el trabajo de una persona o un grupo de personas de importancia en la historia cultural natural de Luis Arcudas. Y esto quisiera que lo contrastáramos imaginariamente con nuestro argumento de conservación estipulado en la legislación nacional, en donde se hace alusión a la importancia. El patrimonio protegido es aquel que pertenece a un determinado periodo de tiempo. Y aquí, bueno, evidentemente las listas de inclusión son criterios más detallados. Demuestre las características estéticas y un alto grado de logro técnico o creativo en un área local, tenga asociación fuerte o especial con una comunidad particular o un grupo cultural, tenga información potencial que pueda contribuir a la comprensión de la historia cultural o natural, contenga aspectos poco comunes, raros o en peligro de la historia cultural o natural, y sea capaz de demostrar las características principales de la cultura. Para el caso de Tasmania, los criterios, bueno, son muy similares a los anteriores, pero también tienen un ámbito muy subrayado, que es el de la pertinencia social. Ciertamente la puesta en valor del patrimonio desde esta perspectiva implica no solamente más trabajo, sino la generación de proyectos más complejos en términos sociales. Ello implica compromisos que dedican a cuestiones no tan sutiles como lo son la decisión acerca de para qué se va a utilizar el patrimonio, quién decide cómo elegirlo, qué implicaciones tiene su usufructo, entre otras cuestiones. Con todo ello se entiende que la generación de proyectos socialmente relevantes y significativos implica un mayor esfuerzo que puede llegar a producirse en costos. Sin embargo, las oportunidades que de allí se pueden desprender pueden hacer de ello algo que merezca la pena. De esta manera, considerando nuestra legislación nacional como plataforma, es menester aprovechar los instrumentos que se han gestado desde otras latitudes, no con el fin de menguar el poder de protección que debido a su alta cobertura tenemos en México. Más bien es objetivo de la inclusión del concepto de significado de patrimonio en un ejemplo local como lo es Morelia, enriquecer sus argumentaciones de pertinencia social en una afán de generar una planeación de su manejo mucho más sustentable y ante todo socialmente más relevante. Para esto propongo el uso de 3 herramientas metodológicas. Para el primer caso retomo el documento publicado por la Oficina de Patrimonio de Luis Arcudas, intitulado Asignación del significado del patrimonio, actualización del manual de patrimonio de Luis Arcudas. El segundo son los lineamientos para escribir declaratorias efectivas de significado de Heritage Branch, British Columbia. Y finalmente el documento intitulado Asignando el significado del patrimonio histórico para la aplicación con el Acta de Patrimonio Histórico Cultural de 1995 del Departamento de Industrias Primarias, Parques, Agua y Medio Ambiente en Tasmania. En primer lugar, el proceso de asignación de significado en Australia está circunscrito en un proceso que se compone de 3 pasos: investigar el significado, asignar el significado y manejar el significado. En el primer apartado se investiga el contexto histórico, la comprensión que la comunidad tiene sobre este, el establecimiento de temas históricos locales y su vinculación con los temas estatales, la historia y la fábrica del elemento. Por su parte, la asignación de significado concentra lo que se sabe sobre el elemento, describe los usos previos y actuales y sus asociaciones con la gente, asigna el significado utilizando los criterios descritos arriba, determina el nivel de significado, prepara una declaración de significado, recibe retroalimentación y concluye con el documento de significado. Finalmente, el manejo de significado analiza las implicaciones en el manejo del elemento en correspondencia con su nivel, analiza los problemas y las oportunidades sobre el significado incluyendo sus usos, analiza los requerimientos de propiedad, prepara recomendaciones de conservación y manejo. Si alguna de las opciones descritas no es viable,
debate y explica por qué, recibe retroalimentación de la comunidad, analiza los controles de estatutos y su relación con el significado del elemento y recomienda un proceso para llevar a cabo las estrategias de conservación y manejo. Por su parte, Tasmania cuenta con un sistema básico de manejo del patrimonio que consiste en 5 pasos: identificar un lugar patrimonial histórico, investigar el lugar, asignar y determinar el nivel y la naturaleza del significado del lugar, introducir el lugar en el registro del patrimonio o en una célula de planeación local y manejar el significado del lugar. Los pasos aplican para todos los tipos de lugares históricos, desde casas individuales hasta sitios arqueológicos o industriales e incluso paisajes culturales. Con base en el Acta del Patrimonio Histórico-Cultural, el significado patrimonial se determina por el significado de cualquier grupo en relación con el valor arqueológico, arquitectónico, cultural, histórico, científico, social o técnico de un lugar. En este apartado sintetizo los componentes de los primeros 3 pasos. En el primero, dedicado a la identificación de lugares, estos se identifican a través de investigaciones de patrimonio o estudios temáticos, o bien se nominan a través de un individuo, una organización, una autoridad de planeación o el Consejo de Patrimonio de Tasmania. El segundo, que refiere a la investigación del lugar, incluye 5 aspectos: la investigación del contexto histórico, de los temas históricos locales y su relación con los temas estatales, la historia del lugar, la construcción y los significados y asociación del lugar con la comunidad. En el paso 3, sobre la asignación y determinación del significado, se sintetiza lo que se sabe sobre el lugar, se describen los usos previos y contemporáneos, se asigna el significado en relación con los criterios expuestos arriba, se desarrollan análisis comparativos para identificar el nivel de significado, se determina el nivel de significado, se prepara una declaración de significado, se busca retroalimentación y se revisa. Una vez que se tiene la investigación sobre el significado, es posible recurrir a una herramienta desarrollada por el gobierno de British Columbia, Canadá, para redactar declaraciones de significado eficientes. Como un instrumento de retroalimentación y de gestión, se denominan al proceso SOS como acrónimo de Statement of Significance o Declaración de Significado. Conforme al documento, el SOS sintetiza la descripción, el valor del patrimonio y las características definitorias de cada lugar histórico. Refleja los valores referentes a los valores concernientes a la historia y a lugares históricos e identifica qué parte de la historia o de un lugar histórico representa, así como la forma en que este es importante el día de hoy. Los componentes de la asignación de significados son 3. Se describe qué, por qué y cómo. El qué dibuja en una imagen elaborada con 2 o 3 oraciones que describe el elemento tal y como existe hoy en día. En el por qué se determina la importancia del elemento para las generaciones pasadas, presente y futura en términos estéticos, históricos, científicos, culturales, sociales o espirituales. Finalmente, en el cómo se identifican las características principales en las cuales están depositados los valores. Este último debe replicar a los elementos patrimoniales tal y como existen hoy en día. Así, en una sola cuartilla, se puede sintetizar la importancia de un elemento patrimonial bajo 3 subtítulos: descripción del lugar histórico, valores del patrimonio y elementos característicos definitorios. Esta breve herramienta es útil para someter a evaluación del significado propuesto o para obtener retroalimentación. Con esos antecedentes en todos los tipos conceptuales planteados, es objeto del ejercicio que nos ocupará en algunos minutos, delinear algunos elementos fundamentales sobre el significado del modelo. Evidentemente, un ejercicio de este tipo requiere de un proceso que supera una reunión. Sin embargo, el arranque del mismo nos puede comenzar a delinear los valores sustanciales, mismos que pueden convertirse en plataforma para la asignación de significado. 3 son las preguntas guía, retomadas del SOS de British Columbia. ¿Qué buscamos proteger? ¿Por qué y cómo? La delimitación física es algo que ya ha sido trabajado previamente, y sobre eso hay bastante bibliografía. Y de hecho, ello ha sido objeto la determinación de la poligonal de protección estipulada en el nombramiento como patrimonio de la humanidad. Más bien, intentaremos abonar a la segunda pregunta, dado que ella nos deriva tanto de las argumentaciones temáticas como de los beneficiarios de esta protección. Así, en el ejercicio propuesto a ustedes, en el entendido de que cuentan con experiencias distintas de relación y afectación al centro histórico de la ciudad, y de que toda nueva propuesta ha de ser incluyente de dichas perspectivas y acorde con la vida real y cotidiana de la sociedad que lo acoge, se solicita a ustedes una lluvia de ideas acerca de los motivos que tenemos para conservar un patrimonio como lo es el centro histórico de la ciudad de Morelia. A manera de sugerencia, se plantean estas preguntas que esperamos que ustedes nos ayuden a responder y que pueden comenzar a repensar el significado del patrimonio de la ciudad. Quisiera entonces cederles la palabra a ustedes en el ámbito individual para proceder a iniciar con el taller propiamente, en el cual, en una dinámica que podemos estipular de unas
4 o 5 minutos por cada uno de ustedes como participantes nos remitan a una respuesta, a la respuesta sobre la pregunta ¿por qué es importante tener un patrimonio